se llama Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Que Jesucristo es el Señor. Vamos a orar y vamos a entrar al tema, ¿sí? Directo. Padre, queremos darte muchas gracias esta noche porque nos permites reunirnos, meditar en tu palabra y también saber, Señor, que tú estás presente donde dos o tres se reúnen en tu nombre. Dice la Escritura que ahí estás tú. Así que hoy lo creemos y sabemos que estás aquí presente y queremos pedirte que seas tú quien dirija este momento, que mis labios hablen tu palabra y tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dijimos, vamos a hablar hoy de Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y cuando hablamos de Jesucristo es el Señor, podemos tener muchos conceptos. Estaba pensando en algunos. Por ejemplo, cuando pensamos en el Señor, en nuestro contexto cultural, pensamos en un Jesús que es Señor, pero pensamos como en un ser limitado culturalmente, ¿no? Porque regularmente lo encerramos a un templo. Cuando pensamos en Jesús, pensamos encerrado en un templo. Algunas personas piensan en Jesús, piensan en Dios, piensan en Jesús, pero muchas veces piensan en Jesús como algo inalcanzable. Y al ser inalcanzable, entonces buscan otros medios para acercarse a Él. Y puede haber muchos medios, ¿no? Muchas formas. Pero los grupos cristianos que leen la Biblia, como nuestro grupo, también tienen sus conceptos equivocados y también a veces mal enfocados. Uno de ellos es que a través de una oración solamente yo puedo aceptar a Jesús, a Jesucristo como mi Salvador, y a veces creemos que por esa simple oración ya todo está arreglado. Y mucha gente a través de esa oración cree y le hacen creer que tiene asegurado el cielo. Ahora, no me vea feo, no estoy diciendo lo contrario a lo que dice la Biblia, pero hay mucha gente engañada. Hay mucha gente engañada que no ha tenido una transformación de vida, que vive una vida común, y tú les preguntas y dicen, es que yo un día hice una oración y recibí a Jesús en mi corazón, pero no vimos ninguna transformación, ¿verdad? Hay otras personas que dicen, es que yo he aceptado a Jesús muchas veces, inclusive cada vez que en la iglesia hacen esta invitación yo la hago, no sé por qué no cambio, eso es cosa de Dios, pero yo lo he hecho varias veces. Entonces, el hecho de estar en un grupo cualquiera no me garantiza que yo pueda tener a Jesús, a Jesucristo como mi Señor. Para algunos tal vez Jesucristo sea algo efímero o simplemente un personaje, un filósofo, un iniciado, un ungido, un hombre extraordinario, ¿no? Y cada quien puede tener su concepto de Jesús. Y hoy vamos a ver un poquito la historia o la conversión de Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, ya después de su conversión a Cristo, donde él pensaba que estaba bien, él creía que estaba en la verdad, y aunque era un hombre que a profundidad había estudiado la Escritura, pues se topó con pared, se dio cuenta que estaba equivocado, ¿no? Vamos a leer un poquito. Estamos en Hechos capítulo 9, verso 1 al 9. Hechos capítulo 9. Y dice así
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Esta es, en breve, la conversión de Saulo. Nosotros podemos seguir leyendo y vamos a ver que Saulo tuvo una transformación impresionante. Una transformación impresionante, porque después de este encuentro, él quería comunicarle a todo el mundo que Jesucristo era el Señor. No había quien lo detuviera. Hubo un gozo, un fuego en él que no cambió nunca más en su vida. Ahora, ¿cuál era la motivación de Pablo realmente? ¿Qué es lo que sucedió en Pablo para que él tuviera esta transformación tan grande? Y de repente uno se pregunta, ¿y por qué yo no la tengo? ¿Por qué yo no la tengo? ¿Por qué era un ser especial? La Biblia dice, por ejemplo, refiriéndose a Elías, uno de los grandes profetas, dice que Elías era un hombre común como nosotros, con pasiones igual que nosotros. Entonces, no hay persona diferente. Todos, en este sentido, tenemos la oportunidad, vamos a decirlo así, de ser un apóstol Pablo. Todos, hombres y mujeres. El asunto está en mi motivación. ¿Qué es lo que sucedió en mi vida? ¿Realmente tuve una transformación o no tuve una transformación? El domingo hablamos de Nehemías y hablábamos de aquellos muros que de repente dejamos que se caigan y las puertas que se queman y nuestra vida se queda desolada y vacía. Y Pablo tenía una vida desolada y vacía. Él tenía una muy buena religión, era maestro de su religión, era el hombre más celoso tal vez, porque por ser un hombre tan apasionado en todos los sentidos, Pablo era un hombre intenso. Su combinación colérica con sanguíneo lo hacía un hombre intenso. Y Saulo creía que por ser ese religioso fanático podría agradar a Dios, y esto era algo que él pensaba muy dentro de su corazón, que persiguiendo a las personas que estaban confesando a Jesús y que matando inclusive a las personas que se ponían rebeldes, era la manera en que él podía agradar a Dios. Nuestro país ha vivido situaciones así, donde hay conflictos religiosos por los excesos y por el fanatismo, y es algo que de repente nos ciega y no nos deja ver. Pablo no había tenido un encuentro real con Dios. Pablo tenía muy buena religión, conocía muy bien, sabía de profecías, sabía de la ley, había un celo dentro de él fuerte, increíble, pero Dios no era el Señor de su vida.
Dios no era el Señor de su vida. Pablo estaba mirando, o Saulo, en este caso todavía no le ponía a Dios el nombre de Saulo, perdón, de Pablo, sino era Saulo. Y Saulo, al creer que cumplía con todas estas reglas, él creía que de esa manera había un agrado hacia el Señor y que Dios le respaldaría en todo lo que haría. Me temo que muchos hemos llegado a un punto así. A veces, aún leyendo la Biblia, sin profundizar y sin vivirla, sin hacerla nuestra, caemos en un letargo de confianza en el que pensamos que porque vamos a la iglesia, porque no hacemos cosas malas, ¿verdad? Que porque somos amigos del pastor, porque hacemos cosas que la religión nos pide. Somos muy generosos con la iglesia, con nuestro servicio, con el ministerio, con dinero, pero eso no garantiza que en realidad yo sea un cristiano extraordinario. Y cuando estoy hablando del cristiano extraordinario es fuera de lo ordinario, ¿sí? Porque eso es lo que quiere Dios. Jesús no vino a ser creyentes. Su mensaje fue: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. No dijo: vayan y hagan creyentes. Y las iglesias están llenas de creyentes. Y debido a que las iglesias están llenas de creyentes, las familias están lastimadas. Vemos mucha rebeldía en los hijos, vemos muchos problemas en los matrimonios, pero todo porque hay un egoísmo personal, porque no hay un cristianismo verdadero. Solamente hay religión, normas, pero no hay una expresión clara de lo que es el Espíritu Santo en la vida de uno. Mire, me gusta esta historia porque Saulo, en su carrera y cada vez agarrar más personas, había algo en él que no podía entender. ¿Por qué la gente no paraba si sabía que lo estaban persiguiendo? Y Pablo no podía entender tal vez por qué si a la gente la metían a la cárcel y algunos los mataban, ¿por qué seguían predicando ese nombre? Algo tenía que haber, ¿o no? A nosotros cuando no nos saludan ya no volvemos a la iglesia. O cuando no me toman en cuenta para algún ministerio ya no vuelvo a la iglesia. Pero estos hombres los metían a la cárcel, hombres y mujeres, a la cárcel. Y sin embargo seguían predicando. Cuentan algunos historiadores que luego cuando lograban salir de la cárcel, lo primero que hacían era predicar otra vez el evangelio, seguir predicando a Jesucristo. Llegó el momento en el que ser un mártir era un privilegio, morir por Cristo. ¿Pero por qué? ¿Qué los motivaba? Yo le voy a decir, una de las cosas que les motivaba era la vida eterna. La vida eterna. Mucha gente sabía que aún cumpliendo toda la ley y haciendo todo lo que hacía, nunca tenía seguridad de vida eterna. Nunca tenía la seguridad, porque había que estar ofreciendo sacrificios cada mes, cada semana, cada año por la familia. El sacerdote todos los días tenía que entrar a ofrecer, dice la carta a los hebreos, los mismos sacrificios todos los días que nunca podían perdonar los pecados. Hebreos 10:11. Los mismos sacrificios que nunca podían perdonar los pecados. Entonces era un pueblo religioso sin esperanza. Era un pueblo religioso esperando al Mesías, pero sin esperanza.
Ellos deseaban ver al Mesías porque sabían que algo nuevo había. Ahora, había una enseñanza, había dos enseñanzas. Una era que aquí nos morimos y aquí somos aniquilados y se acabó. Pero la más fuerte es que había vida después de la vida. Y estaba muy fuerte. Y la enseñanza del infierno era muy fuerte. Y cuando Jesús aparece, habla del infierno muchas veces. Y entonces, más que el temor, era una revelación de Dios. Ezequiel había hablado de esto. Y entonces la gente estaba pensando en la eternidad y en el infierno o en el cielo. Cuando ellos lograron entender que la vida eterna era clara y segura, entonces ya no les interesó mucho la vida en la tierra. Hubo un despertar increíble. La gente empezó a vender sus pertenencias y empezó a regalárselas unas con los otros, y dice que entre ellos no había necesidad. Cuando empezamos a leer el libro de los Hechos, empezamos a ver que la gente salía de sus casas, era movida a otros estados, a otros lugares, por predicar la palabra y anunciarle a la gente que no era justo que se fueran al infierno, ya había una solución, que había una oportunidad de ir al cielo, que había una oportunidad de estar con el Señor para siempre, y que esa oportunidad no solamente era para los judíos, que era para todas las personas, para todo ser humano. Y entonces el Evangelio llegó al África, llegó a Europa, llegó al mundo árabe, llegó a todas partes. Porque el anuncio es que ya nadie se tiene que ir al infierno. Esas son las buenas nuevas. Sí hay infierno, pero nadie tiene que ir al infierno. Y si me matan por predicarlo, no importa. Yo creo que Pablo estaba espantado. Dice, ¿cómo creen que por Jesucristo la gente no va a ir al infierno? Y los sacrificios, y el templo, y el arca. Había muchas preguntas. ¿Sabe cuál es el problema de nuestro tiempo? Yo se lo voy a decir. Cuando nos acercamos a Dios, en nuestro tiempo, regularmente nos preguntamos, ¿qué puede hacer Dios por mí? Casi siempre esa es nuestra pregunta. Nuestra expectativa es recibir algo de Dios. ¿O me equivoco? La gran mayoría. Y nosotros lo predicamos. Acércate a Dios y vas a ver cómo las cosas van a ser diferentes. ¿Es cierto? Yo le pregunto, ¿es cierto? ¿Cómo le podríamos explicar a los cristianos que morían en el circo romano? Les daban unas golpizas y les decían, no digas que Jesús es el Señor. Aquí el único Señor es el César. Y ellos seguían diciendo, Jesús es el Señor. Te vamos a matar. Jesús es el Señor. ¿Y qué le podríamos decir nosotros a una familia con sus hijos, la esposa, la señora, el señor, perdón, todos en el circo romano, esperando que suelten las bestias, los leones, para que los coman en pedazos, vivos? ¿Qué le podemos predicar a estas personas? Acepta a Cristo, las cosas van a cambiar. ¿Cómo? ¿Cambió el mensaje? ¿Qué pasó entonces? Creo que no hemos leído bien. Pablo dice, después de su encuentro con Cristo, dice, me han apedreado, me han dado por muerto,
He sido despreciado por mi familia. ¿Qué le podemos predicar a Pablo? Acepta a Cristo y las cosas van a cambiar. De repente, creo que estamos en un evangelio diferente. Ahora, gracias a Dios vivimos en un país donde hay libertad religiosa. Vivimos en un país donde nadie nos puede decir nada por compartir el evangelio. Vivimos en un país que las posibilidades son muy pocas de que nos maten por hablar de Cristo. No que no estemos exentos. Sí hay quien en su fanatismo nos puede matar. O por lo menos echar una cubetada de agua caliente, ¿no? Pero si nosotros rescatamos la esencia de lo que es el evangelio, nuestra vida no puede seguir siendo igual. No puede seguir siendo igual. Tenemos nuestra rutina, tenemos nuestra forma de vivir, claro que la tenemos. No está el gobierno de Roma molestándonos, claro que no. Pero el mensaje no ha cambiado. ¿Tiene la seguridad de que no va a ir al infierno? ¿Tiene la seguridad plena de la santidad de Dios en su vida? ¿Tiene la seguridad plena de que Jesucristo vive realmente en el corazón y reina? Creo que si nosotros hacemos conciencia de esto, van a pasar muchas cosas en nuestra vida. Claro que Dios no nos quiere quitar a nuestra familia ahorita, no nos quiere quitar el dinero, no nos quiere quitar muchas cosas. Tal vez el Señor tenga planes de prosperidad para que nosotros podamos bendecir a quienes están pasando por los momentos más difíciles. Tal vez el Señor quiere prosperar nuestra nación para que nosotros mandemos muchos misioneros a los países que todavía no conocen de Jesús o que por presión tuvieron que sufrir y toda la gente que está muriendo, y tal vez Dios va a usar nuestra nación para esa bendición. Pero si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad y no regresamos al evangelio verdadero, no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo. La gente del libro de los Hechos no esperaba nada a cambio. Al contrario, los macedonios, cuando supieron de los hermanos de Jerusalén que estaban sufriendo, les dijo Pablo: ustedes no participen porque son muy, muy pobres. Y dijeron los macedonios: si podemos dar nuestra vida por ellos, queremos darla, pero no nos niegues el privilegio de ayudarlos. Y no los conocían. ¿Por qué? Porque habían entendido algo muy importante. ¿Para qué sirve la vida en la tierra? ¿Y para qué sirven los bienes en la tierra? Eso lo habían entendido bien. ¿Qué puede hacer Dios por mí? ¿Se ha preguntado eso? ¿Más de una vez? ¿Y porque Dios no hace nada por usted, se ha desilusionado? ¿Y porque Dios no le resuelve cierto problema, se siente resentido con Dios? Una vez un joven me dijo: yo estoy decepcionado de Dios porque le entregué toda mi juventud a Dios y Él no ha hecho nada por mí. Le pregunto: ¿qué puede hacer Dios por mí? Sigue siendo la pregunta de la iglesia, de nuestra iglesia contemporánea. ¿Qué puede hacer Dios por mí? Y entonces salen los abusadores, ¿verdad? Como todos están esperando a ver qué Dios puede hacer por usted, entonces le dice: pues siembre dinero, y Dios le va a dar dinero. Y se abren los ojotes y dice uno: ¡sí! Pero la Biblia dice que el evangelio no es comida ni bebida, sino poder de Dios. Ya mero nos dicen: pues haz esto y esto y esto y Dios te va a dar esto y esto y esto. ¿Ese es el evangelio barato que estamos predicando? ¿Equivocado?
¿Qué puede hacer Dios por mí? Tenemos que sacar ese chip y ponernos el chip de Pablo. Miren, vamos a ver poquito. Hubo una pregunta de Pablo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Por qué no cierra poquito sus ojos ahorita, ahí donde esté? En su casa o donde esté. Cierre tantito sus ojos y hágale esa pregunta a Dios, a Jesucristo, así directo. ¿Quién eres, Señor? Y así con sus ojos cerrados, dígale, quiero conocerte. De verdad, ¿quién eres? No quiero pensar en la religión, quiero pensar en ti. ¿Quién eres, Señor? Puede abrir sus ojos. No es Jesús el que nos han vendido. Jesús es eso, el Señor. El Señor. ¿Qué quiere decir eso? Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿No tienes por qué pelear conmigo? ¿Estás esperando algo de mí? Porque Saulo esperaba algo de Dios al perseguir a los cristianos. Sin embargo, Dios le está diciendo, yo soy ese que tú persigues y estás golpeando donde más te duele. Cuando nosotros veamos a Dios con una perspectiva de qué me puede dar, es como golpear el talón en una aguja. Eso es darle cosas al aguijón. Pero esto no vende. Esto no le vende a los pastores. ¿Cómo se puede recolectar dinero así? Nosotros no podemos recibir a Dios con la esperanza de que me dé algo, porque Él es dueño de todo. Él sabe cuál es nuestra necesidad. Él sabe todo de nosotros. Él sí sabe hasta nuestros pensamientos. Todo es de Él. Y nosotros le pertenecemos a Él. Y Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Cuando podamos entender todo eso, vamos a ver la bendición que Él quiere. Y la primera bendición va a ser reconocer que Él es dueño hasta de lo que yo pienso. Y todo lo demás va a ser diferente. Pablo o Saulo dijo temblando y temeroso, dice el verso 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo preguntó, qué me vas a dar? ¿Cuándo preguntó, ¿quieres que te sirva? ¿Y cómo nos vamos a arreglar? Creo que esa situación es algo que nosotros no hemos podido trabajar con ella. Porque siempre estamos esperanzados a recibir algo de Dios. Cuando Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Estamos hablando de que Saulo hizo a Jesús en ese momento su Señor.
¿Qué es tener una vida en Jesucristo? ¿Qué es tener una vida en Jesucristo? Ok. En primer lugar, tener una vida en Jesucristo no es haberlo confesado nada más. No es ir a la iglesia, ya dijimos, ¿verdad? No es ser muy religioso. O tal vez me veo muy bien cuando conozco muy bien la Biblia y puedo levantar mi dedo contra los que llevan una vida mala. Nada de eso. Ese es algo personal. En primer lugar, es vivir una vida gobernada por Él. ¿Qué significa gobernar? ¿Alguien sabe lo que significa gobernar? Administrar. Mi vida tiene que ser administrada ¿por quién? Por Jesucristo. Cuando mi vida sea administrada por Jesucristo, yo le quiero preguntar, ¿cuándo Jesucristo padeció hambre? ¿Cuándo? Nunca. ¿Tuvo para pagar sus impuestos? ¿Le dio de comer a los demás? ¿Era rico? No era rico. Me impresiona cuando Pedro le dice, oye, hay que pagar. Y le dice, ve, saca un pez y le abre la boca y ahí trae dinero. Pagas el tuyo y el mío. ¿No es impresionante eso? Cuando Jesús administra nuestra vida, las cosas son diferentes. Señor, tenemos que darle de comer a esta gente, mándalos mejor que se vayan a las fondas de aquí alrededor. El Señor dijo, dales de comer, denles ustedes de comer. Señor, tenemos solamente unos peces y unos panes. ¿Cómo crees? Son 5,000. Denles ustedes de comer. Cuando Jesús administra, sobra. Pero no lo hemos dejado. Y si estamos esperanzados a ver qué Dios me da, estamos equivocados, porque Él administra a su manera. Jesús no mandó traer comida en abundancia, no mandó traer las jarras de vino, no mandó traer los banquetes que hacen allá en el Medio Oriente, no mandó traer eso. Con los panes y los peces los hizo pedacitos y alcanzó para todos, y todos comieron pancito y pececito seco, pero todos comieron y se hartaron hasta se echaron un sueñito. Porque la fórmula de Dios es diferente. Amén. Lo segundo es que yo tengo que aprender a qué significa ya no hacer mi voluntad. Lo segundo, tengo que aprender a no hacer mi voluntad. ¿Qué significa no hacer mi voluntad? Eso no es fácil, ¿o sí? Como decimos, aquí nomás yo. Aquí yo soy el jefe. Aquí nomás mis chicharrones truenan. Yo soy el hombre de la casa. Pero la que manda soy yo, dice la mujer, ¿no? ¿Qué significa ya no hacer mi propia voluntad? Primero dijimos, tenemos que dejar administrar a Dios. Segundo, que la voluntad de Dios se haga. Miren, muy sencillo. Cuando tenemos problemas con los hijos, es porque nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Sencillo. Lea la Biblia, busque la voluntad de Dios para los hijos y repréndalos como dice la Biblia. No haga lo que su voluntad le dicta, sino lo que Dios le dicta. ¿Tiene problemas en el matrimonio? No espere que su marido o su mujer haga lo que usted dice que tiene que hacer. Usted haga lo que la Biblia dice. Se acabó. Pero no podemos.
porque queremos hacer nuestra voluntad. ¿O no? Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Pero si todos empezáramos a partir de hoy a hacer la voluntad de Dios, de Jesucristo, ¿cómo sería nuestra vida? A eso se le llama señorío de Cristo. Cuando nuestra voluntad se rinde y entonces dejamos que Jesús haga su voluntad en nosotros. Ese es el verdadero cristianismo. Significa que comenzaremos a vivir conforme a la voluntad que Dios dice. Y por último, es necesario conocer la voluntad de Dios para hacerla, pero de forma particular, porque somos re buenos para aventar la voluntad de Dios para todas partes y andamos corrigiendo a medio mundo, pero no nos corregimos nosotros. Convertimos los errores de los hermanos en nuestros motivos de oración. Y luego les decimos, hermanos, hay que orar por fulanito que anda haciendo esto y esto y esto y esto. Pero hay que orar. Y muy piadosos nosotros, ¿verdad? Para obedecer a Dios es necesario saber qué es lo que Dios espera de nosotros, no lo que nosotros esperamos de Dios. Miren, vamos a leer algunos versículos en Filipenses. El apóstol Pablo dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Aún estimo todas las cosas como ¿qué? ¿Por qué? ¿Hemos anhelado este conocimiento de Cristo Jesús? Como dicen los chavos, la neta, hemos anhelado este conocimiento de Cristo Jesús, lo encajonamos igualito que todos los demás, en el templo, en el libro. Pero ¿cuándo nos hemos metido a buscarlo, a desearlo en el sentido correcto? Dice, estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, dice. Él tenía autoridad para decir mi Señor. Él sí tenía a Jesús como su Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Pero ¿saben qué? Esto que perdí es basura para ganar a Cristo. Nosotros lo perdemos por no haber tenido buenas finanzas, por haber cometido errores, por andar haciendo negocios que no debíamos de hacer. Por eso lo perdemos, pero este lo perdió por amor a Cristo. Y luego nos sentimos mártires, ¿no? Ay, sí estoy pasando pobreza porque, ay, Señor, tú sabes que soy tu mártir. No es cierto. Invertimos mal. Y dice el verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él está hablando de fe, Él está hablando de la eternidad, Él está hablando del verdadero evangelio. Amén. Y vuelve a decir en el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿De qué está hablando? De la resurrección, de la eternidad y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No está hablando de llegando a ser igual a Él, que lo crucifiquen. Hablando de en su muerte, haber muerto por su causa, por la causa que tenía Cristo. Y dice, yo quiero parecerme a Él. Yo quiero morir en la raya. Yo quiero cumplir lo que Él me mandó a hacer. Y en eso me identifico en su muerte. ¿Cuántos cristianos habemos hoy así?
Muchos creen que sirven al Señor vistiéndose de piedad y poniendo cara de tristes. Otros creen que sirven al Señor haciéndose pobres a propósito. Otros creen que sirven al Señor con sus riquezas, cuando el propósito no está bien definido. No es malo lo otro, pero es malo cuando está mal enfocado. Pablo en pocas palabras nos está diciendo que conociendo a Cristo fue como llegó a la conclusión de anhelar también su muerte. Anhelar también su muerte. Miren, tenemos la palabra de Dios y ahí vamos a conocer a Jesús. Nuestro pueblo no conoce a Dios porque no lee la Biblia. Por eso tenemos tantos grupos engañadores en México, porque la mayoría está enfocado en el dinero. Despierta la codicia de las personas y las personas están ávidas de tener dinero. Y son capaces de matar, de secuestrar, de meterse en cosas terribles porque quieren dinero. Y ahora ya le entró la religión a eso también. Dinero, ven, trae tu dinero para que Dios te dé mucho, mucho, ándale. Y entonces despiertan la codicia y sí, empiezan a declarar que ya tienen residencias, carros y todo. Un evangelio mentiroso. Y es tan sencillo, y quiero concluir con esto, dice la Biblia, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿el que guarda qué? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Es sencillo o no? Es sencillo. No es ponerse una túnica, chanclas y dejarse crecer el pelo, tampoco. Es vivir en el propósito que Cristo tenía, que tiene, porque vive. Tenemos que compartir el mensaje de salvación, de eternidad, porque el infierno es un lugar real y la gente se está yendo al infierno. Y nosotros tenemos que hablar de Cristo y de la salvación, y tenemos que advertirle a las personas que Dios no quiere el dinero, Dios quiere su salvación. Amén. El dinero, nosotros los que estamos convencidos de que el dinero lo podemos usar para la obra de Dios, lo damos con alegría y con gusto sin que nos manipulen, porque amamos el propósito de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que espera Dios de nosotros: obediencia a su voluntad. Obediencia a su voluntad. ¿Recordamos dos preguntas que hizo Pablo? La primera, ¿cuál fue? ¿Quién eres, Señor? Anoche desperté como a las 3:30 de la mañana. Y como no me quería dormir porque tenía ganas de dormir, pero no me podía dormir. Sí le ha pasado, y ya va a ser hora de que me levante y no he podido dormir. Entonces me puse a orar, como 1 hora más o menos. Y entre la oración hice esta pregunta, muchas veces: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y luego le preguntaba, más bien le pedía, le decía: háblame, quiero oír tu voz. De repente como quien habla al aire, ¿no? Y que no recibe respuesta, pero pidiendo: quiero oír tu voz, anhelando oír a Dios. No sé a qué horas me ganó el sueño otra vez.
Pero muchas veces repetí, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Háblame. Si usted quiere hoy en la noche llegar a su casa, o si Dios lo despierta en la madrugada como a mí, pregúntele, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y luego, si Dios le dice algo, temblando y temeroso, temblando y temerosa, pregúntele al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No qué vas a hacer para mí, sino qué quieres que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? Padre, te damos muchas gracias esta noche por tu palabra. Derrama bendición sobre tu congregación. Y perdónanos por confiar más en la religión que en ti. Perdónanos porque a veces queremos arreglar todo de una manera mística. Y tú eres real y verdadero. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga?